Rosé, a lo largo de su carrera, antes y después de debutar en Blackpink, ha demostrado el gran amor y la pasión con la que hace lo que parece ser que es lo que más ama, la música. Rosé desde pequeña demostró que el amor por la música no sería solo un pasatiempo, sino algo con lo cual quería estar viviendo y sintiendo al 100%. Probablemente cuando se fue a Corea jamás imaginó que su llegada a la compañía YG iban a pasar tantas cosas, tanto buenas como malas a la vez. Rosé ha sufrido al igual que los demás miembros de Blackpink, pero este caso me parece un poco diferente si hablas del hecho de que muchos consideran que Rosé no es apreciada lo suficiente, no solo por su antigua compañía, sino por los mismos fans de Blackpink. Rosé ha cargado con el hecho de ser señalada como la menos popular del grupo, ni hablar que las comparaciones entre ellas están a la orden del día todos los días. Rosé desgraciadamente parece que para algunos Blinks es la rezaga, pero realmente ¿Rosé es la más talentosa del grupo? Creo que la respuesta la sabes, la sabemos, pero emitiré mi opinión para no causar más conflictos de los que ya hay entre los mismos Blinks. Rosé con su álbum en solitario bajo YG llamado R con 2 canciones On The Ground y Gone debutaría el 12 de marzo del 2021, consiguiendo un éxito rotundo. Primera canción de una artista coreana en alcanzar el número 1 en Billboard Global 200. Primera canción de una solista coreana en alcanzar el número 1 en Billboard Global 200, excluyendo a Estados Unidos en general. Primer álbum en solitario femenino en vender 500,000 copias en su conteo. Segundo acto femenino en vender 500,000 copias en Hanteo. Primer álbum de solista femenina en vender 40,000 copias de Hanteo en la primera semana. Primera canción de una artista femenina en alcanzar el número 1 en Spotify en Corea del Sur. Primera canción solista de una solista coreana en alcanzar el número 1 en iTunes de Estados Unidos. Álbum sencillo más descargado de una artista coreana en QQ Music. Entre muchos logros más, realmente no entiendo por qué muchas personas y disque fans no la aprecian lo suficiente cuando claramente Rosé tiene un talento brutal. Desde la voz, la composición, toca instrumentos, estamos hablando de una artista completa, una mujer apasionada por lo que hace. Y a pesar de todo lo malo que pudo llegar a ocurrirle en este viaje musical, Rosé por fin está tocando los cuernos de la luna. Rosé recientemente acaba de sacar su colaboración con nada más y nada menos que el mismísimo Bruno Mars. La canción titulada APT viene acompañada de un video increíble. El sonido y la estética dan la vibra de una canción de los 2000, por eso es que tal vez el toque nostálgico ha ayudado tanto. Bruno viene a sacar una de las colaboraciones más importantes y populares junto a Lady Gaga con una balada preciosa. Muchas personas creían que Bruno junto a Rosé no podrían superar la colaboración pasada, pero esto no fue así. Tras su lanzamiento, la canción debutaría en el puesto número 3 de Spotify Global, haciendo historia con 6.859.271 reproducciones, convirtiéndose en la canción con mayor debut de una solista de K-pop en la historia, también el mayor debut de un dúo masculino-femenino en la lista de este año. Y por supuesto, arrasando en las listas coreanas de una manera brutal. El día que estoy grabando este audio, Rosé se convierte en la primera artista femenina de K-pop en encabezar la lista global de Spotify, superando los 10 millones de reproducciones al día. Y no solo eso, Rosé se convierte en la primera solista femenina de K-pop en encabezar el número 1 de Spotify de Estados Unidos. Realmente Rosé está recibiendo todo lo que merece, no solo por su esfuerzo, sino por su enorme talento que la avala. Y estoy segura que esto es el inicio de algo más increíble para ella. Recuerden que ya se viene su álbum y aunque no tenemos fecha aún, lo que hizo Rosé, su equipo y Bruno fue brutal. Se está abriendo las puertas en solitario en la música de una forma descomunal, con una composición suya. Realmente Rosé es increíble, es una artista completa. Y dejen de comparar a las miembros entre ellas, no generen más odio entre los mismos fans. Ellas se apoyan y ninguna es menos que otra, y Rosé por fin está recibiendo el aplauso que tanto merece. ¿Te gustó la canción? ¿Tú qué opinas? Y sin más, bye.